A Atayu Ulusoy, la caída silenciosa y el secreto que podría destruir su carrera. ¿Quién es realmente Atayu Ulusoy? ¿El ídolo intocable que conquistó al mundo, o el hombre que esconde detrás de su sonrisa una verdad que podría cambiarlo todo? Hoy no vamos a contarte la típica historia de éxito, no. Lo que estás a punto de descubrir podría sacudir los cimientos mismos de su carrera. Porque detrás de los flashes, los contratos millonarios y los fans incondicionales, se oculta una serie de decisiones, pactos secretos y heridas profundas que muchos han intentado enterrar, sin éxito. ¿Sabías que hay rumores que aseguran que Atay fue elegido a dedo para ser la nueva imagen de Turquía a cambio de un precio demasiado alto? ¿O que existe una teoría que lo vincula directamente con un escándalo silenciado, tan oscuro, que habría podido destruir su carrera antes siquiera de despegar? Pero eso no es todo. Fuentes cercanas aseguran que una relación prohibida con una famosa actriz habría sido el primer eslabón de una cadena de traiciones, silencios comprados y amenazas veladas. Y más aún, en los últimos meses, ha surgido una revelación explosiva que podría cambiar para siempre la forma en la que el mundo ve a Atayu Ulusoy. ¿Qué tan lejos llegó para proteger su imagen? ¿Y qué está dispuesto a hacer ahora que su mayor secreto amenaza con salir a la luz? Prepárate para un viaje lleno de tensión, traiciones, momentos desgarradores y decisiones que lo llevaron al borde de la destrucción. Vamos a sumergirnos en su infancia, marcada por el abandono emocional, en su ascenso meteórico lleno de sombras y en esa transformación radical que tantos aún no logran explicarse. Cada detalle, cada rumor, cada susurro que intentaron ocultarte, lo revelaremos aquí. Y no olvides, al final, tú tendrás la última palabra. ¿Fue Atay víctima de su propio éxito, o el arquitecto de su propia caída? Así que si quieres descubrir la verdad detrás del mito, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene no es un cuento de hadas, es una historia real que aún se está escribiendo. Y tú serás testigo de cada capítulo. Bienvenido a la verdadera historia de Atayu Ulusoy, la caída silenciosa y el secreto que podría destruirlo todo. La cuenta regresiva ha comenzado. Detrás de cada gran estrella se esconde una historia que rara vez se cuenta. Una historia tejida con silencios, sacrificios y momentos que parecieron insignificantes, pero que lo cambiaron todo. Y en el caso de Atayu Ulusoy, esa historia comienza en los callejones de Estambul, mucho antes de que las cámaras lo volvieran eterno. Nacido el 23 de septiembre de 1990, en una ciudad donde la historia y la modernidad chocaban en cada esquina, Atay creció en un hogar modesto. Su padre, inmigrante búlgaro, su madre, de raíces bosnias. Trabajadores incansables, soñadores silenciosos. Le enseñaron desde pequeño que la vida no se entrega en bandeja, se lucha. Se sangra. Se gana con esfuerzo o no se gana. La infancia de Atay estuvo marcada por esa lección brutal. Mientras otros niños soñaban con juguetes caros y viajes de verano, él soñaba con algo más simple y a la vez más inalcanzable, un lugar en el mundo. Lejos de la opulencia que ahora lo rodea, Atay conoció el peso de las limitaciones. Su refugio fue el deporte, la natación, el baloncesto, actividades que no solo fortalecían su cuerpo, sino que le enseñaban disciplina, resistencia. En las piscinas frías y en las canchas olvidadas, aprendió a caer. Y más importante aún, a levantarse. Pero los sueños tienen caminos extraños. Aunque su amor por el deporte era inmenso, cuando llegó la hora de elegir un rumbo profesional, Atay apostó por una carrera inesperada, arquitectura paisajística en la Universidad de Estambul. ¿Por vocación? ¿O por miedo a seguir un sueño que parecía demasiado frágil para sobrevivir? Los rumores dicen que, en aquellos años, Atay ya sentía una batalla interna, el deseo de expresarse, de ser visto, y el temor de fallar estrepitosamente en algo más grande que él. Y entonces, como una jugada del destino, llegó el modelaje. No lo buscó. No lo soñó. El modelaje lo encontró a él. Su físico impresionante, su presencia magnética, pronto se convirtieron en su pasaporte hacia un mundo lleno de luces, pero también de sombras.
Aunque aceptó los contratos, los desfiles y las campañas, quienes lo conocieron de cerca aseguran que había en su mirada una inquietud, una sensación de que todo eso no era suficiente. Él quería más. Mucho más. Fue durante esos primeros años, entre sesiones fotográficas y pasarelas interminables, que Atai descubrió algo que lo estremeció hasta el fondo, la actuación. No como un hobby, sino como una necesidad. Como la forma de liberar a ese niño que, años atrás, soñaba en silencio mientras nadaba contracorriente. Tomó clases de interpretación, primero con timidez, luego con una intensidad que sorprendió a todos. Ingresó a la academia de la legendaria Ayla Algan, donde no solo aprendió técnica, sino a sangrar con cada personaje. Allí, en los salones cargados de historias, Atai Ulusoy comenzó a morir y a renacer, una y otra vez, en cada escena. Pero no fue fácil. En un mundo donde los apellidos poderosos y las conexiones dictaban quién ascendía y quién caía, Atai era un forastero. Un intruso en un sistema cerrado. Sin padrinos. Sin promesas. Solo con su talento y su hambre. 2010 llegó como una tormenta. Contra todo pronóstico, Atai se inscribió en el certamen Best Model of Turkey. Muchos pensaban que sería otro rostro bonito entre tantos. Pero lo que nadie vio venir fue su determinación feroz. Esa noche, cuando su nombre fue anunciado como ganador, Atai no solo ganó un trofeo, ganó una oportunidad de luchar por su verdadero sueño. Las puertas del modelaje se abrieron de par en par, pero también comenzaron los susurros. ¿Quién era realmente ese chico? ¿Qué estaba dispuesto a hacer para no perder su lugar? Los rumores hablan de propuestas indecentes, de alianzas peligrosas, de un precio altísimo que debía pagarse en el oscuro backstage de la fama. ¿Verdad o mito? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que, desde aquel momento, Atai Ulusoy dejó de ser un joven cualquiera, para convertirse en una promesa viva de algo mucho más grande. El camino no sería fácil. Las tentaciones, las traiciones, los golpes bajos, todo eso estaba esperando a la vuelta de la esquina. Pero aquel niño de Estambul, que una vez soñó en silencio, ahora tenía algo que no pensaba soltar jamás, una oportunidad de escribir su propia historia. El camino hacia la grandeza rara vez es una línea recta. Está lleno de curvas cerradas, de noches de insomnio, de silencios que duelen y de decisiones que, en un segundo, pueden cambiarlo todo. La historia de Atai Ulusoy no es la excepción. Es, más bien, un relato vibrante de lucha, resiliencia y pasión por un sueño que jamás permitió que muriera, incluso en sus momentos más oscuros. 2011, el gran salto con Anferia Koydum. Todo comenzó en 2011, cuando el destino puso frente a Atai una oportunidad que cambiaría su vida para siempre, interpretar a Emir Sarrafolu en Anferia Koydum. A los 20 años, el joven que apenas había probado las mieles del modelaje, fue lanzado al mar agitado de la actuación, sin salvavidas, sin garantías de éxito. Pero Emir no era un papel sencillo. Requería vulnerabilidad detrás de la arrogancia, ternura detrás de la frialdad. Requería, en definitiva, a alguien capaz de mostrar al mundo que los corazones más duros también pueden llorar. Y Atai, contra todo pronóstico, lo consiguió. Su interpretación no solo conmovió a la audiencia turca, sino que traspasó fronteras. En cuestión de meses, su rostro era conocido en Medio Oriente, en los Balcanes, en América Latina, en lugares donde ni siquiera el idioma era una barrera para la intensidad de sus miradas y su entrega emocional. El fenómeno Emir había nacido, y con él, un nuevo ídolo para una generación que encontraba en sus silencios y miradas un refugio emocional. Pero el éxito, como la marea, sube rápido, y también puede retirarse igual de velozmente. La salida de Asal Kaya, su coprotagonista y eje emocional de la serie, dejó a Anferia Koydum tambaleando. Los guionistas buscaron mantener viva la llama, pero sin esa química en pantalla, la historia perdió su alma. De un momento a otro, Atai pasó de ser el protagonista de una historia de amor inolvidable a cargar sobre sus hombros la enorme responsabilidad de sostener un fenómeno cultural que se desmoronaba. La presión era brutal. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos empezaron a preguntarse si había sido solo una cara bonita con suerte.
2013, escándalo, caída y renacimiento. Y cuando parecía que no podía haber un golpe más duro, llegó el verdadero terremoto. El 25 de enero de 2013, Turquía amaneció con una noticia devastadora: Altay Ulusoy había sido arrestado en una operación antidrogas junto a otros artistas jóvenes. Las imágenes fueron crudas, despiadadas, un joven prometedor, esposado, caminando cabizbajo entre policías. La industria, rápida y cruel, comenzó a darle la espalda. Los titulares no hablaban de su talento, sino de su caída, de su fracaso moral. Fue, sin duda, el momento más oscuro de su vida. Pero es en esos instantes de completa oscuridad cuando el carácter verdadero emerge. Altay no buscó cámaras para limpiar su imagen. No escribió comunicados lacrimosos ni dio entrevistas sensacionalistas. En cambio, eligió el silencio. Eligió mirar hacia adentro. Y eligió, sobre todo, no rendirse. El regreso, Medcezir ese mismo año, como si el universo le ofreciera una segunda oportunidad, llegó a sus manos Medcezir, una adaptación turca de la icónica serie estadounidense de O.C. El papel de Yaman Koper parecía escrito para él, un joven de orígenes humildes, lleno de rabia contenida, que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no parece tener sitio para los que vienen de abajo. Cada escena de Medcezir era una pequeña redención para Altay. Cada lágrima, cada mirada de dolor o amor, era un mensaje silencioso a su público: estoy aquí. He cambiado. Y voy a luchar. La serie fue un éxito arrollador, convirtiéndose en un clásico moderno de la televisión turca y devolviéndole al joven actor no solo su estatus, sino algo más importante, su dignidad. 2016 a 2017, la transformación con Yerde. Pero Altay no estaba dispuesto a conformarse. Sabía que para sobrevivir en un mundo tan cruel como el del entretenimiento, debía reinventarse. Así llegó Yerde, una serie policíaca oscura, brutal y emocionalmente compleja. Interpretando a Sarp Yılmaz, un policía infiltrado en una organización criminal, Altay rompió con cualquier imagen previa que se tenía de él. Ya no era el galán atormentado. Era un guerrero. Un hombre desgarrado por su pasado y su deber. Su actuación en Yerde fue tan intensa, tan auténtica, que incluso los críticos más duros se rindieron ante su evolución. La audiencia lloraba, gritaba y sufría con él. Fue en Yerde donde Altay Ulusoy se consolidó como actor de verdad. 2018, la conquista del mundo con The Protector. Y entonces, cuando parecía que ya había tocado su techo en Turquía, vino el salto global. Netflix eligió a Altay para protagonizar The Protector, su primera serie original turca. Era un hito histórico. No solo era una oportunidad para él, sino para toda una industria que por fin veía una ventana abierta al mundo. Aunque The Protector recibió críticas mixtas por su guión, la actuación de Altay fue consistentemente elogiada. Más importante aún, millones de nuevos espectadores conocieron su nombre, su rostro, su talento. De Estambul a Los Ángeles, de Buenos Aires a El Cairo, Altay Ulusoy ya no era solo un actor turco, era un actor global. 2020, actualidad, el legado en construcción. Hoy, tras más de una década de carrera, Altay Ulusoy sigue escribiendo su historia con la tinta indeleble del esfuerzo y la pasión. Series como Yeşilçam, donde exploró la Turquía cinematográfica de los años 60, y películas como Beni Koksev, han mostrado nuevas facetas de su talento. No busca el escándalo. No persigue los titulares fáciles. Prefiere el trabajo silencioso, el arte por el arte. Ha empezado a producir sus propios proyectos, eligiendo historias que toquen el alma, que exploren la fragilidad humana con la honestidad brutal que él mismo ha conocido. Porque Altay Ulusoy no es un producto de la fama. Es un sobreviviente. Un guerrero que cayó, se levantó, y ahora camina firme, construyendo un legado que no será olvidado. En un mundo donde las celebridades viven bajo la lupa constante de la prensa y de millones de seguidores, Altay Ulusoy siempre fue un enigma. No perseguía los focos, evitaba los escándalos gratuitos y rara vez se dejaba ver en eventos sociales. Su hermetismo, lejos de alejarlo del interés público, alimentó aún más la fascinación colectiva.
¿Quién era realmente ese joven de mirada intensa que, sin buscarlo, capturaba el alma de quienes lo miraban? En contadas ocasiones, cuando el peso de sus vivencias ya no pudo quedarse más tiempo encerrado, Aatay eligió hablar. Y cuando lo hizo, no fue para promocionar un proyecto ni para alimentar titulares vacíos, fue para abrir su corazón y revelar verdades que dejaron al descubierto su alma herida, sus miedos, sus derrotas y sobre todo, su lucha silenciosa. Aunque hoy lo vemos como un ícono de confianza, un actor que domina cada escena con una naturalidad casi hipnótica, hubo un tiempo en el que Aatay Ulusoy dudaba incluso de su talento. En una de sus entrevistas más honestas, confesó con humildad desarmante que, al ser elegido para protagonizar Anferiakoidun, sintió miedo, mucho miedo. Me eligieron, sí. Pero por dentro sentía que no estaba preparado. Me miraba en el espejo y me preguntaba si realmente merecía estar ahí. Su interpretación de Emir Sarrafolu, ese joven arrogante, seguro de sí mismo, dueño del mundo, contrastaba brutalmente con el chico que se escondía tras las cámaras, un joven inseguro. Abrumado por la presión y con un temor paralizante al juicio del público. Veía los comentarios, las críticas, y todo eso me golpeaba más de lo que la gente imagina. Sonreía frente a las cámaras, pero muchas noches me costaba dormir. Con cada escena, con cada error expuesto y corregido, Aatay fue forjando una armadura interior. No era invulnerabilidad, era una convicción serena de que los miedos no podían definirlo. Emir fue su primer gran papel, sí, pero mucho más que eso, fue el primer gran espejo donde Aatay enfrentó su propio reflejo y decidió transformarse. El impacto del escándalo de 2013 en su vida. Pero si hay un momento que marcó un antes y un después en su vida pública y privada, fue el escándalo de 2013. Cuando parecía que todo marchaba sobre ruedas, que el camino a la cima estaba claro, la vida le tendió una emboscada. Su nombre, hasta entonces sin manchas, apareció relacionado en una redada antidrogas que estremeció a la industria del entretenimiento en Turquía. Su arresto, televisado, criticado y analizado hasta el cansancio, lo expuso de la forma más brutal posible. De la noche a la mañana, pasó de ser el nuevo galán a el joven promesa en caída libre. Durante años, guardó un silencio férreo. No dio entrevistas. No buscó excusas. Simplemente, desapareció del radar. Pero el tiempo, siempre sabio, terminó abriendo grietas en su muro de silencio. Y fue entonces, años más tarde, en una entrevista íntima, que Aatay habló sin evasivas, fue un error. No lo voy a negar. Pero también fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Tuve que caer para entender qué dirección estaba tomando. El escándalo no solo afectó su imagen pública. Lo obligó a replantearse su vida desde la raíz. Cambió de amistades, se alejó de los círculos superficiales, encontró refugio en el trabajo duro y en la introspección. Aprendí a no confiar en cualquiera, a escuchar más y hablar menos. Pero sobre todo, aprendí a perdonarme. Muchos, después de un golpe así, habrían desaparecido sin dejar rastro. Él eligió reconstruirse, ladrillo por ladrillo, con una paciencia que solo los verdaderamente heridos comprenden. Confesiones sobre el amor perdido. Su vida sentimental, ese territorio tan celosamente guardado, también terminó desvelando fisuras profundas. En una conversación espontánea, casi en un susurro, Aatay dejó escapar una confesión que sorprendió incluso a sus más cercanos. A veces, la fama te ciega. Estás tan metido en mil cosas que dejas pasar lo esencial. Perdí algo que no supe valorar en su momento, y no hay día que no me lo recuerde. No dio nombres. No hizo falta. Los rumores apuntaron directamente a Serine Isarkaya, su compañera en Medcezir City, según muchos, su gran amor silencioso. Su relación, intensa pero discretísima, se vio interrumpida justo cuando ambos comenzaban su ascenso meteórico. No se trata de celos o peleas. A veces simplemente no estás listo. Y el tiempo no perdona. Esa frase, sencilla, pero cargada de un dolor resignado, revelaba a un hombre que no solo había amado, sino que había perdido por sus propias decisiones. Un alma que, más allá del éxito, aún arrastraba cicatrices invisibles. El desafío de Protector y la búsqueda de sí mismo.
Cuando Netflix llamó a su puerta para protagonizar The Protector, Atay entendió que no era solo un nuevo papel, era un salto al vacío. Interpretar a Hakan, el elegido para salvar Estambul de fuerzas ancestrales, requería una transformación total. Física, emocional, espiritual. Cambió su dieta, entrenó como nunca antes, tomó clases intensivas de inglés, aprendió técnicas de acción y se reinventó. No dormía. Vivía para entrenar, para estudiar, para entender un tipo de actuación que no conocía. Me daba miedo fallar. Ese esfuerzo titánico no fue en vano. The Protector se convirtió en la primera producción original turca para Netflix y abrió las puertas del mundo a su talento. Pero, más importante aún, le dejó una certeza imborrable: ese niño inseguro que comenzó en la televisión nacional ahora estaba liderando una producción internacional. Para mí, eso fue una victoria personal. El peso de la fama y la necesidad de renacer. A pesar de sus logros, la fama nunca dejó de ser una carga. La gente dejó de ver al ser humano detrás del personaje. Y eso, confesó, ha sido una de sus mayores batallas silenciosas. La gente te ve como un personaje, no como un ser humano. A veces solo quiero caminar sin que me miren, sin que esperen algo de mí. Por eso, en varias ocasiones, ha sentido la necesidad de desaparecer. Tomarse meses sabáticos, viajar solo, recorrer la costa turca, vivir en contacto íntimo con la naturaleza. Hay días en los que dejo el móvil, apago todo, y me voy al mar. Solo así puedo reconectar conmigo. Esa búsqueda de equilibrio interior también lo llevó a mirar más allá de la actuación. Hoy, Atay no solo actúa. Produce, escribe ideas, dirige su propio camino artístico. Con Yeşilçam, su serie sobre la industria cinematográfica turca de los años 60, comenzó su verdadera transformación de intérprete a creador. Quiero contar historias. No solo ser parte de ellas, sino crearlas desde la raíz. Y todo indica que, en los próximos años, el mundo no solo aplaudirá a Atay Ulusoy como actor, sino también como narrador de su propia verdad. A primera vista, Atay Ulusoy parece tenerlo todo: belleza, talento, fama y una carrera sólida que lo ha llevado del estrellato local a las plataformas internacionales. Pero tras esa imagen pulida y encantadora, se esconde una vida marcada por pruebas durísimas, caídas estrepitosas y momentos que rozaron la tragedia personal. Porque si algo ha definido su trayectoria, no han sido solo los éxitos, sino su inquebrantable voluntad de levantarse cada vez que la vida lo ha golpeado con fuerza. Corría el año 2013 cuando el mundo se tambaleó bajo los pies de Atay. El joven actor, que apenas comenzaba a construir su imperio artístico, fue arrestado durante una operación antidrogas en Estambul. La noticia estalló como una bomba en los medios turcos e internacionales. La prensa sensacionalista no tuvo piedad. Su rostro, hasta entonces símbolo de frescura, promesa y futuro, fue manchado con titulares crueles que lo señalaban como el nuevo ícono de la decadencia juvenil. Para un país que lo había visto como un héroe juvenil, la caída fue devastadora. Fue el inicio de su peor pesadilla. Me sentí traicionado, expuesto, humillado, como si todo lo que había trabajado hasta ese momento se hubiera desvanecido en un segundo, confesó años más tarde en una entrevista íntima que dejó al público sin aliento. El golpe no solo fue mediático, perdió contratos publicitarios, fue eliminado de proyectos en marcha, amistades que parecían incondicionales desaparecieron como si nunca hubieran existido, y por un tiempo, también se quebró su fe en sí mismo. Las marcas que lo buscaban por su imagen fresca y limpia lo abandonaron. Los productores, antes entusiastas, ahora dudaban de su futuro. Las cámaras que antes lo celebraban, ahora lo seguían para capturar su peor momento. Y el mundo que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba pieza por pieza. Pero fue en ese abismo donde comenzó su verdadera transformación. Atay no eligió pelear en público. No buscó limpiar su imagen con comunicados vacíos o lágrimas en prime time. No. Él optó por el silencio. Se retiró de la vida pública. Se aisló. Se sumergió en la introspección, en el dolor, en la más dura de las terapias, enfrentar su reflejo roto y decidir si valía la pena reconstruirse.
Tuve que tocar fondo para descubrir quién era realmente. Entendí que no podía seguir viviendo según las expectativas de los demás. Esa etapa, que para muchos artistas representa la ruina final, fue para él una catarsis, un renacimiento silencioso. Dejó atrás amistades tóxicas, rompió lazos con ambientes que no sumaban, cambió su círculo íntimo. Se mudó a un pequeño apartamento, lejos de las zonas glamorosas, donde podía respirar sin sentirse observado. Y desde ese retiro voluntario, comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo, no el actor que Turquía esperaba, sino el hombre que él necesitaba ser. Mientras otros desesperaban por permanecer en el foco mediático, Atay hizo algo radical, desapareció. Durante meses no se supo de él. Su ausencia generó todo tipo de especulaciones, desde su retiro definitivo hasta rumores de enfermedades o exilios secretos. Pero él sabía que el único juicio que importaba era el suyo propio. Viajó solo. Recorrió pueblos costeros, se internó en caminos desconocidos, se perdió entre multitudes que no lo reconocían. Buscaba algo que había perdido, la paz interior. Si no me desconectaba, me iba a romper. Me estaba ahogando en un mar de expectativas, exigencias, presiones. Y ya no quería fingir que estaba bien. Esa distancia, que para muchos fue vista como un suicidio profesional, se convirtió en su salvavidas. Porque, a veces, para seguir brillando, uno tiene que apagar las luces y reencontrarse con la oscuridad. Su vida sentimental también ha sido terreno de tormentas silenciosas. Si bien ha sido vinculado a mujeres bellas y exitosas como Serine Sarkaya y Dwi Gusan, sus romances han estado marcados por la intensidad, la discreción y, en muchos casos, el doloroso desenlace. Nunca ha sido un hombre de declaraciones románticas públicas, pero en sus breves confesiones, ha dejado entrever un arrepentimiento profundo, de esos que duelen aún más porque no se pueden corregir. Perdí a alguien que significaba mucho para mí porque no supe priorizar. Estaba tan enfocado en no caer de nuevo, en reconstruirme, que no vi que estaba descuidando lo más valioso, admitió con un dejo de melancolía. El amor, ese refugio que podría haber sido su salvación emocional, también le pasó factura. Y las cicatrices que dejó no se ven, pero se sienten en cada pausa que hace al hablar del tema. Cuando Netflix apostó por The Protector, y con él el futuro de las producciones turcas en el mercado internacional, todos los ojos se posaron sobre Atay. La presión era descomunal. No solo tenía que actuar bien. Tenía que cargar con la representación de todo un país, de una industria entera que buscaba abrirse camino. Era un salto al vacío. Sabía que si fallaba, las puertas se cerrarían no solo para mí, sino para muchos otros que venían detrás, confesó. Entrenó como nunca antes. Modificó su cuerpo, su mente, su idioma. Se adentró en un tipo de actuación más física, más estratégica, más exigente. El éxito fue rotundo. The Protector fue un fenómeno global. Pero también lo fue el desgaste emocional. Tras el rodaje, Atay sintió un vacío. Una necesidad de volver a ser simplemente Atay, no Hakan, no Emir, no ningún personaje. Solo un hombre. El miedo al fracaso, aunque vencido, dejó heridas invisibles. Hay días en los que me pregunto si todo esto vale la pena, confesó en una entrevista reciente. Y es que, a veces, el éxito también duele. Lo que distingue a Atay Ulusoy no es solo su talento frente a la cámara. Es su coraje fuera de ella. Porque ha caído, sí. Pero también ha sabido levantarse. Porque ha cometido errores, pero ha tenido la humildad de reconocerlos. Porque ha tocado fondo, y desde ahí, ha construido una versión de sí mismo más sólida, más sabia, más auténtica. Hoy, el actor no solo es una figura admirada, sino un símbolo de resiliencia. Un hombre que eligió reinventarse en vez de rendirse. Un artista que comprendió que el verdadero éxito no está en los premios ni en los aplausos, sino en la capacidad de seguir de pie, incluso cuando todo parece estar en ruinas. Y quizás, ahí radique su mayor belleza, no en ser perfecto, sino en ser profundamente humano. La vida amorosa de Atay Ulusoy ha sido siempre un enigma, un laberinto de rumores, suspiros y silencios cuidadosamente protegidos.
A pesar de ser uno de los hombres más deseados y admirados de Turquía, su corazón ha permanecido envuelto en un misterio que ni los periodistas más incisivos han logrado descifrar por completo. Mientras su carrera ascendía como un cometa, su vida sentimental se tejía en las sombras, lejos del ruido de los flashes y las redes sociales. A lo largo de los años, muchas mujeres han sido vinculadas a su nombre, pero pocas han dejado huellas tan profundas como las que ahora exploraremos. Detrás de su mirada intensa y su carácter reservado, se esconde un hombre que ha amado, perdido y aprendido, como todos, que el amor puede ser tan brillante como doloroso. Serine Sarkaya, una pasión nacida bajo los reflectores. Fue en el set de Medcezir donde surgió la chispa. Atay y Serine compartían escenas de amor con una intensidad tan real que muchos se preguntaban si lo que veían en pantalla era pura actuación o el reflejo de un romance verdadero. Los rumores no tardaron en explotar, sus miradas, su complicidad, su forma de sonreírse en entrevistas, todo parecía apuntar a una historia que iba más allá del guión. Durante meses, la prensa los persiguió como sombras. Cada gesto, cada salida, cada palabra era analizada hasta el último detalle. Pero ellos, fieles a su hermetismo, nunca confirmaron ni negaron nada. Y cuando el romance parecía consolidarse, el final llegó de forma repentina, como un eclipse inesperado. Sin explicaciones, sin despedidas públicas. Solo un silencio que gritaba más que cualquier declaración. A veces, las personas llegan para enseñarte algo, no para quedarse, comentó a Atay tiempo después. Tal vez Serine fue ese amor intenso, breve, pero necesario. Ese que te marca para siempre aunque no termine con un para siempre. Detrás de las cámaras, aseguran quienes los conocieron, existía una conexión especial, intelectual, emocional, visceral. Pero también dos caminos que, en el fondo, iban en direcciones opuestas. Duygu-san, el amor que parecía estar fuera del escenario. A diferencia del torbellino mediático con Serine, su historia con Duygu-san fue más discreta, más íntima, más real. Compartieron más de 5 años juntos, lejos de las cámaras, construyendo una relación basada en la complicidad, la paciencia y el respeto mutuo. Viajaban juntos, se acompañaban en silencio, compartían sueños sin necesidad de exhibirlos al mundo. En un entorno donde el amor a menudo es mercancía de consumo público, ellos eligieron la reserva. Para muchos, Duygu fue la mujer de su vida. Pero en 2022, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se terminó algo que parecía tan estable? Las versiones son muchas, algunos hablan de diferencias en sus planes de vida, otros de una distancia emocional que fue creciendo como una grieta invisible. Hay quienes aseguran que Duygu deseaba dar un paso más hacia la formalización, mientras que Atay, marcado por heridas del pasado, no estaba listo para cruzar esa línea. Nunca hubo escándalos. No hubo traiciones, ni declaraciones incendiarias. Solo una despedida silenciosa y respetuosa. Y quizás, eso fue lo más doloroso de todo, saber que, a veces, incluso el amor verdadero no basta. Se dice que, durante meses, a Atay llevó en sus ojos el eco de esa pérdida. Un brillo opaco, una nostalgia que ni el éxito profesional pudo apagar. Otros nombres, muchos rumores en la montaña rusa emocional que ha sido su vida sentimental, varios nombres han sido lanzados al aire, como intentos de llenar los vacíos de su historia. Algunas de estas mujeres son Gizem Karaka, su compañera en El secreto de Feria, con quien compartió una química evidente. Aunque los rumores de un romance circularon con fuerza, ambos insistieron en que eran solo amigos. Bensu Soral, durante las grabaciones de Iserde, las especulaciones sobre una relación entre ambos se intensificaron, pero ella ya estaba comprometida, lo que cerró las puertas a cualquier confirmación real. Leila Lidia Tuutlu, su conexión fue fuerte en pantalla, especialmente en Delival, pero ambos negaron cualquier implicación sentimental. Según fuentes cercanas, su relación se limitó a una profunda amistad basada en el respeto mutuo. Estos vínculos, aunque nunca confirmados, alimentaron el misterio. Y ese misterio, lejos de desgastarlo, solo hizo crecer su leyenda romántica. La gran pregunta sigue viva: ¿por qué un hombre como Atay, rodeado de belleza y atención,
decide vivir el amor en silencio? La respuesta parece residir en su necesidad profunda de proteger lo poco que le queda de intimidad. Para él, el amor no es contenido de espectáculo. No es una historia para alimentar titulares ni un hashtag para sumar seguidores. Es algo sagrado. Entre las razones más claras, destacan el deseo de mantener su carrera libre de distracciones personales. Quiere que se hable de su talento, no de sus romances. El impacto devastador de la exposición mediática. Ha visto cómo otras parejas se han roto por vivir bajo la lupa. Su necesidad personal de paz y privacidad. En un mar de ruido, ha optado por el silencio como refugio. Su cicatriz emocional. Las relaciones pasadas, especialmente aquellas que terminaron dolorosamente, han dejado marcas profundas que lo hacen más cauteloso. ¿Está actualmente soltero? ¿O amando en secreto? Hoy, todo indica que Atay Ulusoy está soltero. Enfocado en sus nuevos proyectos, más introspectivo que nunca, y tal vez, aún sanando heridas que no ha querido mostrar. Pero como todo en su vida, esta también es una verdad a medias. Porque si algo nos ha enseñado el actor, es que lo esencial no siempre se dice, a veces, solo se siente. Muchos aseguran que si hay alguien en su vida, alguien que ha sabido entrar en su mundo sin hacer ruido. Alguien que respeta sus silencios, que comprende sus sombras, que entiende que el amor verdadero no siempre necesita anunciarse. ¿Quién es? Nadie lo sabe. Y tal vez, nunca lo sabremos. Aunque su vida amorosa permanezca cerrada bajo llave, Atay no ha dejado de abrir una ventana a sus seguidores. En los últimos años, ha participado en eventos internacionales, encuentros exclusivos y promociones que han acercado su figura al público. Desde selfies espontáneas hasta breves interacciones en redes, los fans han comenzado a sentirlo más cerca, más humano, más real. Y aunque él no hable de amor, lo transmite. Con cada mirada, con cada personaje, con cada palabra dicha o no dicha. Porque en el fondo, Atay Ulusoy ha hecho del amor un arte silencioso. Uno que solo quienes lo admiran profundamente son capaces de entender. Hoy, Atay Ulusoy es un hombre que se encuentra en un momento de madurez silenciosa, de reinvención íntima, de búsqueda constante lejos del ruido y la mirada pública. Aunque su rostro sigue siendo uno de los más reconocidos y admirados de Turquía, y del mundo entero, su energía ha cambiado, ya no es el joven que deslumbraba solo por su belleza, sino un artista que conquista por su profundidad, su misterio, su autenticidad. Tras años de una exposición implacable, Atay ha elegido un camino más discreto. Se muestra más selectivo con sus proyectos, más reservado con sus declaraciones y aún más cuidadoso con sus relaciones personales. Quienes lo han visto recientemente aseguran que hay en su mirada algo diferente, una mezcla de sabiduría, melancolía y una serena determinación. Como si llevara dentro un océano de vivencias que ahora sabe administrar con calma. Profesionalmente, Ulusoy sigue desafiándose. Ha apostado por roles más complejos, arriesgados, alejándose de los papeles fáciles o puramente comerciales. Prefiere historias que le permitan crecer como actor, que lo obliguen a explorar sus propias emociones, incluso las más oscuras. Sus últimos proyectos han mostrado una versión más cruda, más real y menos edulcorada de sí mismo. Personalmente, todo indica que Atay está soltero, pero nunca solo. Se le ha visto más en contacto con su círculo íntimo, disfrutando de pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos, largos paseos, escapadas discretas a la naturaleza, tardes de lectura y música. Encuentros sinceros con amigos de toda la vida. A través de sus escasas apariciones públicas y sus pocas publicaciones en redes, se percibe un Atay más introspectivo, más conectado consigo mismo. No busca la aprobación externa. No necesita el aplauso constante. Ha encontrado en la tranquilidad y en su propio crecimiento interior su refugio más valioso. ¿Está realmente en paz? Quizás no completamente, quien lo está, pero sí parece más decidido a vivir a su ritmo, lejos de las presiones que antes lo acechaban. Más sabio. Más fuerte. Más auténtico. En su silencio, Atay Ulusoy sigue contando historias.
no a través de escándalos, sino de miradas, de actuaciones memorables, de una presencia que, sin necesidad de palabras, sigue fascinando a miles de corazones alrededor del mundo. Y tal vez, justo en este silencio elegido, se esconde el verdadero encanto de Atay, el encanto de quien ha aprendido que la vida no siempre necesita ser explicada. A veces, basta con sentirla. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por los misterios del corazón de Atay Ulusoy. Un hombre que, pese a las luces, la fama y el bullicio del mundo exterior, ha sabido resguardar lo más valioso, su intimidad, sus amores, sus silencios. Cada historia que hoy recordamos, desde la chispeante conexión con Serine y Sarkaya hasta la ternura y complicidad con Dui Gusarn, no solo nos habla de romances, sino de un alma sensible, que ha amado, perdido y, sobre todo, aprendido. Porque si algo ha quedado claro, es que Atay Ulusoy no solo actúa con el cuerpo, actúa también con el alma. Y en cada mirada suya, en cada pausa, en cada palabra no dicha, late el eco de esas experiencias que lo han convertido en el hombre enigmático que hoy seguimos admirando. Ahora, queremos abrirte las puertas de esta conversación. ¿Cuál de sus historias crees que dejó una huella más profunda en su vida? ¿Con qué actriz te encantaría verlo formar una nueva historia de amor? ¿O acaso crees que, como en sus mejores papeles, el verdadero amor de Atay aún está por escribirse? Cuéntanos en los comentarios. Tu voz es el corazón de esta comunidad. Burbuja de diálogo Corazón Rojo. Cada opinión, cada teoría, cada emoción suma a este espacio que hemos creado juntos, donde la pasión por las historias que nos conmueven nunca se detiene. Y si eres de los que siente que un solo video no basta, tranquilo. Aquí tenemos mucho más, secretos de tus estrellas favoritas, curiosidades, anécdotas que no verás en ningún otro lugar. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Campana. Solo tienes que darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de este viaje apasionante. ¿Te gustó este video? Entonces déjanos un like pulgar hacia arriba. Un pequeño gesto que para nosotros significa un gran impulso para seguir creando con amor y dedicación. Porque aquí no solo hablamos de celebridades, hablamos de sueños, de emociones, de momentos que, aunque pasen los años, siempre vivirán en nuestro recuerdo. Así que ya sabes, dale play a la curiosidad. Sigue explorando con nosotros el lado más humano de las estrellas, el que pocas veces se muestra, pero que aquí, juntos, descubrimos en cada historia. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, donde hay un misterio, hay una historia esperando ser contada.